Una radio con propósito. Una radio con visión. Una radio para todos. El Libertador, 1210 AM. Bueno, continuamos en Punto de Partida, como todos los miércoles, siempre hablando con alguna personalidad, tanto del espectáculo, en lo social. Bueno, siempre trayendo a alguien aquí para conversar, para conocer a las personalidades de nuestro país. Y hoy estamos con Alison Kennedy. Ella es licenciada en Comunicación Social y tiene una maestría en Dirección y Gestión de Empresas Internacionales en la Universidad Autónoma de Barcelona. Te damos la bienvenida, Alison. Bueno, muchas gracias y un beso grande para toda la audiencia, que el lunes, el Día del Abuelo, no pude salir en vivo. Bueno, pero como sabemos, bueno, son cosas complicadas a veces, que uno tiene tantas cosas en la cabeza que a veces uno se pierde, ¿no? Pero bueno, todo sirve y para mejor. Y hoy te tenemos aquí en vivo y vamos a poder hablar más explayadamente, más tranquilos sobre el tema y también van a poder verte a través de lo que es la web. ¿Cómo surge esto del Código del Adulto Mayor y cómo te involucras vos en el Código del Adulto Mayor? Bueno, te cuento, lo que es el Código del Adulto Mayor es la actualización del Código del Anciano, que es un anteproyecto de ley que había redactado mi abuelo, el doctor Antonio Ferrara, que él era médico geriatra gerontólogo, junto con una colega de él, la doctora Delia Giudice. Ambos, en la década de los 80, comienzan a realizar un trabajo de investigación sobre los adultos mayores en el Uruguay y detectan de que habían ya muchos casos de abuso y maltrato, por lo que, como médicos geriatras, por lo cual deciden crear este anteproyecto de ley, que era un código del anciano en su momento. Bajo ese nombre fue que lo titularon. Y el 9 de septiembre de 1991 lo registraron bajo los derechos de autor. Ellos en su momento intentaron presentarlo en el Parlamento uruguayo a determinados políticos, pero la realidad es que no contó con el apoyo político que un proyecto de estas características realmente se merecía. Y bueno, siempre supe que mi abuelo había redactado un código del adulto mayor, un código del anciano, pero en verdad nunca había contado con el cuerpo en sí mismo, o sea, con el trabajo en sí mismo. Hasta 2 años que, bueno, como forma parte del Movimiento Nacional por el Bienestar del Anciano y siempre, fueron mis abuelos también muy importantes en mi vida, y además escuchar todas las noticias sobre los casos de abuso y maltrato que pasan lamentablemente, que es de noticia frecuente que se escucha, ver que o hay un anciano asesinado o alguien que le roban, fue que dije, estaría bueno que lo actualice. Y cuando lo empecé a trabajar al proyecto, me di cuenta que no había ningún trabajo similar y que podría llegar a ser totalmente viable el hecho de que exista un código del adulto mayor, ¿no? Una de las cosas que hice fue cambiarle el nombre, por ejemplo, porque yo no creo que una persona de los 65 años se considere anciano, sino que está totalmente en actividad para continuar haciendo cosas. ¿Y cómo es que vos te enterás en tu familia de que existe este código? ¿Cómo es que te enteraste por casualidad o siempre se habló sobre esto en tu casa? No, se comentaba, pero la cuestión es que no tenía el proyecto. El proyecto no lo teníamos nosotros hasta que, mi abuela pudo conseguir uno hace 2 años atrás, y ahí fue que lo decidí, me lo entregó porque sabía que a mí me interesaba la temática y decidí actualizarlo y hacer algo por eso que me pareció genial, que creía que le podía llegar a mejorar la calidad de vida a muchos adultos mayores en el Uruguay, teniendo en cuenta también que el 14,06% de la población en Uruguay supera los 65 años de edad, según el Instituto Nacional de Estadísticas. Fue como un poco la actitud de decir, quiero llevar esto adelante porque creo que va a ser para un bien común. ¿Y tu abuelo lo llevó a registrar? Sí, mi abuelo el 9 de septiembre de 1991 lo llevó a registrar bajo los derechos de autor, pero lo que es el anteproyecto, el motivo por el cual lo registra lo desconozco, pero sé
que lo registraron como con el fin de amparar y tratar de cuidar y preservar un poco ese proyecto sobre el cual ellos habían trabajado mucho y que en su momento no tuvo éxito, pero que hoy en día lo que es la actualización en la cual trabajó un grupo de profesionales, porque como vos comentabas al principio, yo no soy abogada, no soy escribana, soy licenciada en comunicación social y sí me asesoré con un grupo de abogados, tanto penalistas como juristas. Le hice unas entrevistas, por ejemplo, a una psicóloga de la tercera edad, a una nutricionista de la tercera edad, a una médica geriatra, porque yo no tengo la voz de la sabiduría, sino que me parecía genial también sumar ideas de otros profesionales para que, nutrir más lo que es el proyecto para realmente mejorarles la calidad de vida de los adultos mayores. Y así empezó entonces. Así empieza un poco a mover el proyecto. Y descargando todas las leyes que actualmente existen en internet. Y porque aprendiste un montón de leyes entonces. Sí, porque un poco la idea es que, un código del adulto mayor, un código en sí mismo es un conjunto de normas ordenadas sistemáticamente referidas a una temática determinada. En este caso los adultos mayores. Encontramos en Uruguay que existe el Código del Niño, sí, que existe el Código del Agua, el Código de Comercio, hay muchos códigos. Entonces algo curioso también era por qué no había un Código del Adulto Mayor cuando sabemos todas las necesidades que están pasando y cuando el 14,06% de la población supera los 65 años de edad. Como hablábamos al principio, encima va a ir en aumento porque sí, no es que se va a retener, sino que al contrario, va a ir en aumento esa franja etaria porque para el año 2025 el 15,08% de la población va a superar los 65 años de edad. Y también es, como te decía en las noticias, se nota las necesidades que están pasando. Y estaría bueno que este código pueda amparar sobre todo al adulto mayor más necesitado y desprotegido, ¿no? Al que queda abandonado por su familia, por ejemplo, que hay muchos casos de esos. Y para que todos los adultos mayores se puedan sentir más contenidos. ¿Y consiste apoyo parlamentario? Tuviste entrevistas con parlamentarios, pero ¿cómo lo tomaron? Mira, te cuento. Yo cuando empecé a trabajar esta temática, que hasta ese momento no tenía muy claro, cómo iba a ser la reacción, ¿no? Del otro lado de la puerta, porque yo básicamente iba a buscar a los políticos, a los actos políticos, y iba a golpear puertas, exacto, iba a golpear puertas a los despachos, y estuve en los despachos de todos los partidos políticos, no de todos los legisladores, pero sí estuve en los despachos de todos los partidos políticos. Estuve en el despacho del Partido Nacional, estuve en el despacho del Partido Colorado, estuve en el despacho del Partido Independiente, estuve en el despacho del Frente Amplio, e incluso también a la Concertación, al Partido de la Gente, le llegué a entregar también lo que era el Código del Anciano original que había redactado mi abuelo. Y después de que estuve en los despachos, hubo una persona que me dijo: sí, me interesa mucho tu temática, me quiero comprometer contigo y quiero apoyarte en esto porque me interesa el tema. Y esa fue la diputada Gloria Rodríguez del Partido Nacional. Y el proyecto, lo que es el Código del Anciano, lo que es el Código del Adulto Mayor, contó con la firma. Fue la iniciativa, firmado como una iniciativa de ella, como legisladora, que actualmente es la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en el Parlamento. Entonces, como también este tema refiere hacia los derechos humanos, es una temática muy, muy importante el tema de buscar la defensa y la protección de todos los adultos mayores, que no me parece menor, cuando en el país casi 400.000 personas superan los 65 años de edad. Y teniendo en cuenta todas las condiciones y la calidad de vida que realmente hay que mejorar, ella también logró que más legisladores, por supuesto, apoyaron la iniciativa. ¿De todos los partidos? Mira, de todos los partidos yo estuve en los despachos de, por ejemplo, el senador Amorín Valle, estuve en el despacho del senador Pablo Mieres,
Estuve, hablé con Opes Pasquet en un acto político que él es colorado. Estuve en el despacho de Cecilia Botino, que es del MPP, diputada del MPP. Estuve en el despacho de Catalina Correa, que ella también está muy interesada en firmarlo, que ella es del Frente Amplio por la lista 88 humanista, pero la realidad es que firmar el proyecto ingresó con la firma de Gerardo Amarilla, de Zulamián, de Arocena, de Irazábal, de Castañdebat, de Trobo, ingresó con la firma también de Perreta y Cerveto, que son legisladores del Partido Nacional. Pero yo esto no... O sea, yo creo que más allá de las banderas políticas, ¿no? Y como te decía, a Novik también se le entregó una copia. Hace poco me llamaron del Partido de la Gente para decirme como que tenían ganas de apoyar el proyecto. También conté con el apoyo de varias iglesias. O sea, yo creo que el tema de los derechos humanos de los adultos mayores tiene que trascender lo que son las barreras políticas. O sea, las barreras o las banderas o lo que fuere político. Me parece una idea totalmente racional de que exista un código del adulto mayor. Me parece que se lo merecen los adultos mayores porque son quienes han luchado por el país, son los que han trabajado para poder tener el país que tenemos hoy, y creo que hay que devolvérselo como realmente se lo merecen. ¿Te encontraste en alguno de los despachos con alguien que estuviera trabajando en algo parecido sobre el adulto mayor? Bueno, no con algo puntualmente así parecido del código, pero por ejemplo, sí me han dicho, por ejemplo, bueno, desde el Frente Amplio, que bueno, que está todo el tema del Sistema Nacional de Cuidados, por ejemplo, sí, ¿no? Pero lo que es el Código del Adulto Mayor es, como te decía, es un conjunto de normas ordenadas sistemáticamente referidas a una temática. O sea, lo que es el Sistema Nacional de Cuidados se integra al Código del Adulto Mayor. O sea, el Código del Adulto Mayor son 157 artículos divididos en 25 capítulos. O sea, integra todas las normas y propone nuevas cosas también para los adultos mayores. ¿Cuándo ingresó al Parlamento el proyecto? El proyecto ingresó en diciembre del año pasado, alrededor del 16 de diciembre. ¿Y se está tratando? Sí, actualmente está en la Comisión de Constitución y Códigos y bueno, está pronto ya para su pronta revisación. ¿Cuáles son algunos de estos artículos así más que vos veas que son más destacados? Bueno, por ejemplo, te cuento así a modo de comentario, define que a un adulto mayor como todo adulto, o sea, como toda aquella persona mayor a 65 años de edad, pero después define claramente lo que es la tercera y la cuarta edad y dice que todo adulto mayor que pertenece a la tercera edad se encuentra entre los 65 y los 80 años de edad, y todo adulto mayor que pertenece a la cuarta edad tiene, más de 81 años. ¿Por qué hace esta diferencia? Bueno, por el tema de las patologías que después pueden llegar a venir. Eso tiene que ver un poco, el tema de la edad, tiene que ver un poco con el tema de la jubilación. Sí, porque creo que hasta 65, ¿no? La jubilación. Sí, o sea, las personas a los 60, 65, porque depende también de la cantidad de años trabajados. Tienes que tener mínimo 30 años de aporte para poder jubilarte, por lo menos reconocidos. O sea, el tema de la distinción es porque hoy en día hay mucha más gente que... O sea, hay una prolongación de la vida a nivel mundial, de la vida adulta. O sea, hoy en día a nivel mundial el 11% de la población supera los 65 años de edad, y eso va a ir en aumento y va a llegar al 22%. O sea, por un tema del desarrollo científico y bueno, los avances médicos y la tecnología, es una realidad de que las personas vivimos más tiempo. Entonces, las sociedades también tienen que ir adaptándose a estos cambios hasta biológicos y fisiológicos, si se quiere. O sea, por eso la definición de la cuarta edad. Porque hoy en día hay muchísima gente que está muy bien, que está muy lúcida y que puede seguir, o sea, que tiene actividades, tienen su vida recreativa y social activa y superan ampliamente, o sea, los 81 años de edad.
Por eso entra como este nuevo concepto de lo que es la cuarta edad, que vienen a ser todas aquellas personas que superan los 81 años de edad. Claro. Bueno, comentar alguno de esos artículos. Sí, un poco lo que propone el código es esto del trato digno, ¿no? El derecho a un trato digno. Creo que como sociedad tenemos que tener en cuenta la importancia de los adultos mayores y valorarlos, ¿no? O sea, la importancia de nuestros abuelos para quienes los tengan, o del vecino que, bueno, que por ahí puede estar necesitando algo. Es como un tema de... Yo lo quiero plantear, o sea, te decía, más allá de las banderas políticas, ¿no? Y de todo, lo quiero plantear como un tema de conciencia social, que me parece que es el momento... como sociedad, de empezar a cortar un poco, sobre todo con el tema de la violencia, y en este caso la violencia hacia los adultos mayores, ¿no? Que, bueno, lamentablemente es muy común ver cómo se los destrata. De hecho, la ONU hace poco, el 15 de junio, fue declarado el Día Internacional de Toma de Conciencia contra el Abuso y Maltrato en la Vejez. ¿Por qué organismos internacionales lo hacen? Porque en América Latina, o sea, es algo que no solo en Uruguay está pasando, sino que en el resto de América Latina también se ven esos casos. Sí, la OEA también trabaja con esto, ¿no? La OEA, la Organización de los Estados Americanos, hace poco emitió lo que es la Convención Interamericana de la Protección de las Personas Mayores, a todos los estados miembros de América Latina, y bueno, y Uruguay y Cuba fueron los dos países que lo ratificaron, y de hecho parte de la bibliografía que se utiliza también para crear el código, o sea, con más razón, si la OEA hizo la convención, o sea, el hecho de que simplemente un código sería fundamental ahora como siguiente paso como país también. Sí, estaba viendo, buscando artículos no periodísticos, y vi que en Perú se legalizó también un código para el adulto mayor hace poquito, no tiene un año creo todavía. Y creo que es el único país de Latinoamérica que tiene un código para el adulto mayor. Yo si no estoy equivocado. Mira, te cuento. Por ejemplo, yo hace poco estuve en Argentina, y en Argentina hay muchos periodistas, hay muchos abogados interesados en crear un código. Y de hecho ya como que se armó un grupo así de trabajo que como que quieren tomar el código, el anteproyecto del código del anciano, el original, ¿no? Sí, el primero que había redactado mi abuelo. No el código del adulto mayor, porque esto es una adaptación a lo que es Uruguay, sino que ese, que es como más universal, más general, para poder adaptarlo a lo que es la legislación argentina. Y la verdad que está muy bueno también. En Colombia, por ejemplo, no hay código tampoco, hay como leyes aisladas. En México me pidieron un poco más de información sobre el tema. Es como que el hecho de que empiecen a existir y a crear otros códigos en otros países, o por lo menos a intentarlo, creando proyectos de ley, ¿no? Porque estamos de acuerdo que esto es un proyecto de ley. O sea, la palabra final la tienen los legisladores. Ellos son los que mandan y los que deciden sobre el tema. Una cosa es lo que se propone, y otra cosa es cómo va a terminar siendo realmente. Pero te decía, el hecho de que existan códigos en otras partes de América Latina también está bueno, porque reafirma la teoría sobre la importancia de empezar a darle más valor y empezar a reivindicar un poco los derechos de los adultos mayores, porque siempre digo lo mismo, algún día todos vamos a llegar a esa edad. Sí. Capaz que hoy nos parece lejano, pero digo, no, a los jóvenes, pero en verdad no es tan lejano, o sea, se pasa rápido el tiempo, y yo creo que bueno, que puede llegar a ser algo muy interesante para todo el país, y sobre todo para mejorarle la calidad de vida a los adultos mayores, a quienes son los que crearon la historia del país básicamente, y creo que es un tema de agradecerles también, ¿no? De lo que hicieron por nosotros. ¿Cómo está Uruguay con respecto al adulto mayor?
¿Desde qué punto de vista? O sea, ¿desde qué sentido? Vos decís tipo, desde un valor social, desde un valor cultural, social, porque ahora estamos hablando como entre lo cultural y lo social. Estoy hablando desde el punto de vista social, sí. ¿Cómo está Uruguay frente a otros países? Bueno, por ejemplo, yo creo que con respecto a lo que es América Latina, por ejemplo, con respecto a lo que es Europa, Holanda, en la parte social así, Holanda tiene muy buenas políticas donde, por ejemplo, es como bastante común ver que los niños de diferentes escuelas o colegios que van a visitar hogares de adultos mayores, hogares de ancianos o casas de salud, y eso les hace muy bien, por ejemplo, ¿no?, a los adultos mayores, recibir estas visitas periódicas de los niños como parte del crecimiento y de la formación, de este intercambio intergeneracional en valores y en qué les va a dejar a los niños el poder compartir con ellos un momento del día. Que eso forma parte del aprendizaje diario de la vida, en la vida de las personas. Acá, por ejemplo, se comunicaron conmigo hace poco a raíz de que estoy trabajando este proyecto, que hay un colegio que también está empezando como a tomar esas medidas, hacen talleres donde van al hogar de ancianos y todo, no solo por el Día del Abuelo, todo el día del año, ¿no? A estar con ellos, y ellos dicen que les encanta también, y como que se empieza a generar ese enriquecimiento. Pero, por ejemplo, eso es algo positivo, ¿no? Que se empiecen poco a poco desde las ONGs, desde las asociaciones civiles, a implementar este tipo, ¿no? Porque el tema del cambio social es de todos, no es de unos sí y de otros no. O sea, todos tienen que estar de acuerdo para que eso pase. ¿Vos participás de alguna ONG? Sí, yo formo parte del Movimiento Nacional por el Bienestar del Anciano, que hacen donaciones en todo el país. O sea, la sede está acá desde 1958 en Montevideo, pero no solo hacen donaciones acá en Montevideo, sino en todo el país. ¿Y si alguien quiere participar comunicarse de esto, con el movimiento, sí, les dejo el número del movimiento, que por acá lo tengo. Que participa en todo el país, ¿no? Sí, ustedes pueden afiliarse al movimiento, y están los voluntarios activos y los voluntarios que simplemente o dejan, la cuota mensual, que es de 100 pesos, pero la verdad que se hace mucho. Sí. Con esos 100 pesos hacen pila y pueden pagarlo mensual, anual, eso lo elige la gente, y también las donaciones de cosas materiales, ¿no? Por ejemplo, si tenés frazadas en tu casa que no usás, ellos también tienen, más ahora que es invierno y que hace frío, que hay algunos adultos mayores que están en la indigencia, lamentablemente, y ellos realizan donaciones en todo el país. Pasanos el número así. Sí, así el número es 2401-5697. ¿De vuelta? 2401-5697. Y ahí se pueden comunicar con Zuli o con Alejandro, y ellos amablemente los van a estar recibiendo para que todos aquellos que quieran formar parte del Movimiento Nacional por el Bienestar del Anciano, como dice su nombre, que es por el bienestar lo pueden hacer. Y algo que quería contarte es que, por ejemplo, ellos tienen todo organizado. No es que si vos donás, por ejemplo, una frazada, esa frazada va con un código, y si vos y eso está todo en una planilla, se dice que esa frazada con tal código perteneció y la donó tal persona. Entonces, si vos hoy o mañana querés saber para dónde se destinó la frazada que vos donaste, ellos te lo pueden justificar. Y eso es un trabajo operativo, lleva su tiempo y todo, pero es parte de la transparencia lo mismo pasa con el dinero que se done al movimiento. O sea, eso también hay todo un control anual, mensual y todo. O sea, se sabe cuánto se recaudó, cuánto se donó para tal institución, cuánto para tal otra. Y eso está bueno porque demuestra la transparencia de la institución. Que esta institución está en Uruguay desde 1958,
y un amigo mío, Guzmán Moresco González, que nos conocemos hace años, también me invitó para formar parte del movimiento y bueno, y ahí y siempre... Ya entraste de cabeza con el código y todo, ya entraste... De ahí ya siempre fue una temática claro. que bueno, que me gustó, que me sensibilizó y que bueno, que realmente quiero como que se haga algo por esto. Y veo que o sea, que no soy la única persona, digo, que o sea, si bien es una historia que empezó por mi casa, que fue algo que lo hizo mi abuelo y todo, o sea, siempre digo que es algo de todos y algo para todos, ¿entendés? O sea, y está bueno ver cómo hay mucha gente que se está sumando y que le interesa el tema y que también cree lo mismo y que piensa que también hay que cambiar esta realidad y que bueno, y que de alguna forma están como dispuestos a ayudar y a poner como su grano de arena en todo esto. Sí, sin lugar a duda, digo, que hay que poner manos en el arado en el tema. Se ve, lamentablemente, ¿no? Muchas casas de salud que realmente están en muy mal estado, que no tienen a los adultos mayores en buenas condiciones. Hay otras que sí, pero hay muchas que no. Bueno, de hecho pasó con un incendio hace muy poco acá cerca de Boulevard Artigas, ¿no? El año pasado. Sí, donde fallecieron 7 personas calcinadas. Claro, y bueno, y hay que tener conciencia social y amparar. Claro que sí, el abuelo, porque a veces uno tiene, justo cuando estábamos haciendo las artísticas para el Día del Abuelo, veía muchos videos acerca de cómo se desecha a la persona mayor, cómo se la pone a un costado, ¿no? Y creo que la persona mayor todavía puede ser útil hasta el último día, hasta que fallezca, ¿no? Totalmente. Así que es muy interesante esto. Y bueno, nos fuimos un poco por la rama, pero volvamos al código. Al proyecto. Al proyecto. Contame alguna de esas características, porque al final no contamos mucho sobre eso. Bueno, por ejemplo, una de las cosas que propone el código es que sea una agravante mayor en la penalidad si el agredido, violentado, maltratado o abusado físicamente fuera un adulto mayor. También con respecto a lo de las casas de salud, que es el capítulo número 19 del código, una de las cosas que habla sobre todo ese tema, ¿no? Habla también sobre la importancia de que el cuidador, o sea, de quien esté a cargo de un adulto mayor, tiene que estar capacitado. O sea, no cualquier persona puede cuidar a un adulto mayor que necesite una dependencia determinada, estamos de acuerdo, ¿no? Tiene que tener determinados conocimientos médicos y de geriatría, lo cual es muy importante. En materia, por ejemplo, también de las casas de salud, propone el tema del derecho a la visita. Por ejemplo, muchas veces pasa que hay muchos adultos mayores que están en un hogar de ancianos o en una casa de salud, pero no están recibiendo visita por parte de la familia. Acá no es obligar a alguien a ver a sus padres, ni ahí. Es cuidar al adulto mayor que no está aislado y solo. Ese es el concepto. Claro. Y bueno, y si no está recibiendo visita, por ejemplo, de la familia, que bueno, que a través de asistentes sociales, ¿sí? Prestados por el Estado, ¿no? O en su defecto de voluntarios, por ejemplo, si un adulto mayor no está recibiendo visita, que el Estado intente ser un mediador entre el adulto mayor y la familia con un asistente social. Si el asistente social no logra el cometido, que es mejorar esa situación familiar en donde pueda el adulto mayor recibir una visita, bueno, que por lo menos la reciba con voluntarios, ¿no? Como pasaba como te contaba, con este colegio que lleva a niños a tener un intercambio cultural y de pensamientos con los adultos mayores, que eso está bueno. Pero también hacia los hogares y hacia las casas de salud. Leí por acá también que hay un artículo que se llama La creación de la jubilación de la mujer de la tercera edad que haya estado a sus padres o familiares con enfermedades crónicas y dependientes. Sí, así es. Muchas veces pasa que hay muchas mujeres que son más que nada las que tienen tendencia a cuidar, ¿no?, a sus familiares. Es así. Sí, siempre pasa de que, por ejemplo, de que hay muchas mujeres que tienen que dejar de trabajar
para quedarse cuidando a su familiar que tenga esa enfermedad, o a su padre, y al final no llega a los años, a terminar los años para poder acceder a una jubilación. Entonces un poco lo que propone también es crear esa jubilación. ¿Y algún otro artículo? Sí, tengo varios que me gustaría comentarlos todos. Leerte. Por ejemplo, ¿no? También propone la creación de una comisión de control periódico de hogares de ancianos, casas de salud o residenciales. Después, también de lo que te comentaba de la protección legal y penal, por ejemplo, el artículo 132 dice que será un agravante en la penalidad si el agredido, violentado, maltratado o abusado físico o psíquicamente fuese un adulto mayor. El artículo 133, el que contrario perdido un adulto mayor incapaz de bastarse por sí mismo por deterioro físico o psíquico debe prestarle asistencia y dar cuenta a la autoridad competente. De no hacerlo, incurrirá en un delito penado por la ley. Bueno, artículo 135. Se considerará delito abandonar a un adulto mayor y los familiares que lo hagan recibirán la pena de ley correspondiente al delito de abandono, porque este establece lo que es el Código del Adulto Mayor establece lo que viene a ser el delito de abandono, ¿no? Se entenderá por abandono la falta de acción deliberada para atender de manera integral las necesidades de una persona mayor que ponga en peligro su vida o su integridad física, psíquica o moral. ¿Eso puede tener una condena penal sobre la persona que haga el abandono? El tema de abandono, hay que ver los casos, ¿no? Pero sí, o sea, el tema de abandonar a un adulto mayor, dejarlo en el abandono completo es un delito, es el delito del abandono, claro que sí. Es como abandonar a un niño. Sí, o sea, en verdad, moralmente está mal. No está penado por la ley, porque hay muchos niños en un refugio, como pasa con los adultos mayores que están en un refugio, pero no está penado por la ley. ¿Algún otro? Sí, bueno, por ejemplo, que no se lo podrá discriminar. El tema de la ubicación del adulto mayor en la sociedad, sus derechos, deberes y garantías, ¿sí? Que, bueno, el adulto mayor como integrante de un núcleo social tiene derecho a ser protegido en su calidad de vida, honor, libertad, seguridad, trabajo y propiedad y todo otro derecho inherente a la personalidad humana, en concordancia con los artículos 7 y 72 de la Constitución de la República. Después también, dice que el adulto mayor no será discriminado por la edad y tendrá los mismos derechos que cualquier otra persona de la sociedad. El adulto mayor no podrá ser objeto de violencia que denigre su integridad física, psicológica, dignidad y o que vulnere o quebrante su igualdad social. El artículo 10 dice que el Estado deberá comprometerse a prestar asistencia a aquellos adultos mayores que se encuentren por debajo de la línea de pobreza. Y el artículo 11, el Estado se comprometerá a trabajar en conjunto con todas las organizaciones sin fines de lucro, asociaciones civiles e instituciones privadas relacionadas a la tercera y cuarta edad, con el propósito común de mejorar la calidad de vida de los adultos mayores en el Uruguay. Y bueno, así va, hay muchos. Por ejemplo, el tema del trabajo. ¿Hay algún lugar donde podamos, la persona que está escuchando o está viendo el video, pueda encontrar el proyecto para leerlo? Sí. El proyecto, o sea, se puede descargar de Google, de Internet. O sea, ponen en Google Código del Adulto Mayor y ahí les salta un archivo PDF y se descarga. Lo pueden descargar. Sí, reitero. Este es el proyecto de ley, lo que se propuso. Lo que como profesionalmente se propuso. Esto sería lo ideal y lo mejor que se apruebe así, de esta forma. Pero obviamente que todo es perfectible y los legisladores van a dar su opinión al respecto, y es lo que está pasando hoy en día. O sea, lo están analizando, lo están estudiando, y algunos legisladores estarán de acuerdo con algunos artículos y otros con otros, ¿no? Por eso empieza el tema de la discusión y el debate del proyecto en sí mismo. Pero bueno, creo que en sí la idea de que exista un código del adulto mayor es totalmente viable, y creo que puede llegar a ser totalmente viable también que se implemente en la práctica. Obviamente que creo que hay artículos que tienen que estar así o sí y que no deberían ser modificados ni cambiados, ¿no? Pero en verdad los que tienen la palabra final y
la voz y el voto son los legisladores. Me imagino que seguís paso a paso lo que está pasando. Claro, y por lo menos la propuesta se presentó. Claro. O sea, ahora está en manos de ellos hacerlo realidad y bajarlo a la práctica, y nosotros como sociedad querer que eso pase también. Porque como te decía, si bien es algo que empezó por mi casa, que fue un legado que me dejó mi abuelo y que, fue algo que lo empezó él y que, digámoslo así, que lo terminé presentando yo junto con este otro grupo de profesionales que te comentaba, y sumado el apoyo de Gloria y del resto de los legisladores que apoyaron y que creyeron en este proyecto. Creo que realmente es importante de que exista un código, y que va a ser algo bueno, o sea, primero para todos los adultos mayores, más que nada aquellos que están más necesitados, y segundo, para toda la sociedad, porque sería como empezar a implementar ese cambio social donde se los valore y se los respete más, pero hasta desde un punto de vista cultural. Sí, creo que sí, que no lleva bandera, que eso está muy bueno, y que hace falta, ¿no? Hace mucha falta que se amparen a las personas mayores. Hay muchas personas que están desamparadas, muchas olvidadas en casas de salud, y que este proyecto avance es muy bueno, es para el país, y esperemos que todos cobremos conciencia social, no solamente la parte del Estado, sino también, las intendencias que pongan campañas también para poder ayudar a estas personas, ¿no? Porque esto es tarea de todos, no solamente del gobierno central, ¿no? Claro, esto es un tema de todos, ¿no? Es una propuesta que se hizo para todos, y es una propuesta que depende de la sociedad también quererla o no, aceptarla o no. Así que yo creo que hasta ahora, por todos los comentarios que he leído y que me han llegado a través de las redes y todo, que hay gente que está muy, muy interesada en el proyecto, y como que en la iniciativa de que esto pase, de que ese cambio cultural en donde se los valore y se los respete y se los quiera más, como que sí, como que es algo que quieren que pase. Y bueno, la verdad que les estoy muy agradecida a todos ellos, porque me han llegado muchos mensajes muy lindos, muy positivos. Te has convertido en una abanderada de este proyecto, tomando, primero que nada, ese proyecto pudo haber quedado ahí guardado y capaz que no haber salido a la luz o por mucho tiempo más, y realmente que hayas puesto tus manos sobre ello y lo hayas presentado, te hayas preocupado, tiene mucho valor. La verdad que primero que nada te felicito. Gracias. Te apoyamos, las puertas de esta radio están abiertas para cuando vos quieras hablar sobre el tema, o mismo en la organización donde vos estás, necesitan ayuda sobre algo, llama, tranquila que muchas gracias. Las puertas están abiertas. Ahora, hace unos pocos días ganaste un premio. Sí. Contanos un poquito sobre eso. Bueno, es una organización argentina que entregó, o sea, ese día, el 7 de junio, me dieron un premio que se llama Premio Misionera de la Paz Mundial, que lo entregan en Argentina. Ese mismo día también se lo dieron al Papa Francisco en el Vaticano, porque el Papa no podía viajar a recibir el premio, junto con otras personas que desde la organización creen que esas personas son generadores de valores sociales desde los temas que llevan adelante, y que creen que son como fomentadores de la paz dentro de su sociedad, y me lo dieron por eso. O sea, me lo dieron por haber tenido la actitud de haber retomado el trabajo de mi abuelo y presentarlo. O sea, no me lo dieron por el trabajo en sí mismo, sino por haber, o sea, ni por lo que dice el proyecto, sino por haber tenido como la actitud y la iniciativa de hacerlo y de intentar generar valores positivos para la sociedad. Como que ese fue el concepto de ellos, de por qué me nominaron. Se llama Organización Acción de Paz, la organización, ¿no? Sí. Bueno, eso también le da un poco de fuerza a este proyecto. Sí, la verdad que fue algo que no me lo esperaba. ¿Te tomó por sorpresa? Pero cuando se enteraron de todo el trabajo que hacía y lo del proyecto de mi abuelo, fue que ahí como que les llamó mucho la atención, y fue que decidieron
nominarme. Sí, también te vi en varios portales internacionales y también, como vos dijiste recién, de Argentina te pidieron el anteproyecto ¿no? Sí. Y supongo yo que muchos también se habrán comunicado contigo del exterior por esto. Sí, la verdad que hay gente hoy en día interesados en ver, en conocer más en profundidad lo que es el anteproyecto de ley, los dos, ¿no? Tanto el que había redactado mi abuelo como el que está hoy en el Parlamento, y bueno, y ver si pueden tomar como ejemplo ese primer anteproyecto que redactó mi abuelo, para poder también implementarlo en sus países. Como te contaba, en Argentina hoy en día ya hay un grupo de abogados que se está moviendo, interiorizando en este tema y está analizando todo lo que hay en Argentina en materia de los adultos mayores para poder armar todo, recopilar todo y poder presentarlo. Bueno, personalmente, digo, ¿nunca te imaginaste que ibas a llegar a tanto? ¿O? No, la verdad que no. Yo quería, o sea, cuando lo hice como con una convicción determinada, ¿no? Que quería que, bueno, que esto se implementara, o sea, primero que llegara al Parlamento, y después que se implementara, ¿no? Todavía falta. Este es el comienzo de algo, ¿no? No lo veo como el final, como decir, ahí está, ya entró, ya lo están estudiando. No, ahora viene la parte de, bueno, lo estudiamos, lo analizamos y después lo llevamos a la práctica. O sea, creo que hasta que no se lleve a la práctica, que en verdad como que el cometido no va a estar del todo hecho. Pero sí se ha avanzado bastante en el tema, pero porque ya se ingresó y ya por lo menos lo están estudiando, ¿no? Es un gran paso. Pero ahora el siguiente gran paso es que se apruebe y el tercer gran paso es que se aplique y que todos como sociedad lo llevemos adelante. Porque es como te decía, empieza por un proyecto de ley, pero hay que bajarlo a la realidad, hay que bajarlo a la sociedad, y porque las políticas públicas son para eso, son para que la sociedad se vea beneficiado sobre esa política pública. Entonces, hasta que eso no pase realmente, es que en verdad no, o sea, el proyecto va a tener éxito cuando eso pase. A eso voy. ¿Y en tu vida personal, qué proyecto tenés? En mi vida personal, bueno, como sabías, como comentabas al principio, soy licenciada en comunicación social y hasta febrero de este año estuve conduciendo una columna en el diario El País que se llamaba Vida Plena, que era sobre, así, explicaba también cómo mejorar la calidad de vida desde diferentes temáticas, siempre con algún invitado especial sobre los adultos mayores. Y es como que me gusta mucho esa área, enfocarme hacia esa área, porque creo que también la comunicación es muy importante para poder generar este tipo de cambios sociales y culturales y crear opinión pública y bueno, y que la gente se exprese y diga lo que quiere y lo que siente y lo que piensa al respecto. Está muy bueno. ¿Te han invitado a hacer política? ¿A hacer política? Sí, a involucrarte con algún partido, ¿te han llamado de algún lado? No, o sea, yo formo parte del equipo de acciones afirmativas nacional, que es un equipo que trabaja con la diputada Gloria Rodríguez, pero trabajo desde un punto de vista profesional, claro. ¿No? Desde un punto de vista profesional, no haciendo política. O sea, yo no busco hacer política con el código, yo ni ningún puesto político. No, pero a veces alguno dice, bueno, ¿no quisieras hacer política? ¿No te ofrecieron? No, yo lo que busco con esto del código es... yo me siento una activista social, eso es como me siento hoy. Sí tengo mis proyectos, tengo otras cosas mías, laborales, sobre las que estoy trabajando, pero el tiempo que le dedico a esto lo hago como activista social, no lo hago esperando nada a cambio, o sea, con respecto a eso. Ya el hecho de que se haya estado en el... O sea, digo, no lo hago esperando nada a cambio para mi persona en particular, ¿no? A eso me refiero, porque sí lo hago esperando que se implemente y que se haga para la sociedad. Eso es lo que yo espero. Por ejemplo, ya el hecho de que lo hayan firmado 10 legisladores, a los cuales les estoy muy agradecida, para mí es un gran paso, porque, por ejemplo, mi abuelo no logró eso. Claro.
Y era un proyecto que en su momento era muy visionario, porque no lo logró directamente porque no hubo voluntad política. No fue que no lo logró porque el proyecto estaba mal o porque había que cambiarle algo. No lo logró porque no había voluntad política. O sea, también las cosas como son. Sí, y sin embargo, hoy en día hubo voluntad política. Hubo voluntad política de 10 legisladores que dijeron, sí, voy a aprobar, voy a apoyar este proyecto, porque creo que sí, entiendo el concepto y creo que está bien. Y bueno, y así como esos 10 legisladores están de acuerdo con que haya un cambio social, ¿sí? De mejorarles la calidad de vida a los adultos mayores en su amplio espectro, creo que está bueno que el resto también se sume, que al momento de votar un proyecto de estas características, que justamente que no lleve una bandera política y que sea algo de todos y para todos. Muy bueno. Bueno, gracias Alison por visitarnos. Un gusto haberte conocido. Muy bueno el código del adulto mayor. Y bueno, como ya te dije, las puertas del Libertador están abiertas para lo que necesites, para la ONG y para todo lo que necesites socialmente y quieras comunicar. Nosotros llegamos a Cerro Largo, La Valleja 33 y parte de Rocha, así que hay muchísima gente que puede escuchar. Sí, en el interior, que siempre está bueno difundirlo en todos lados. La verdad que del interior no he tenido la oportunidad de ir a varios medios, así que o sea, sí he ido a algunos medios, pero son como muy pocos, y la verdad que me gusta que el proyecto se difunda, poder difundirlo a nivel nacional. Así que bueno, muchas gracias a vos también por el espacio que me das en venir a hablar del tema. Bueno, muchas gracias por venir. Gracias.